Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla es el profesor Emilio Domequispe. En esta ocasión me toca dictarles el curso de física, el tema de vectores. Vamos a comenzar. Bueno, jóvenes, el tema de vectores nos explica muchos eventos físicos en la vida real. Quiero comenzar mencionándole la definición fundamental. La definición fundamental de un vector consiste en tres palabras: modo, sentido y dirección. Entonces, para nosotros definir un vector, simplemente tenemos que tener esas tres características, ¿ya? Lo que tenemos acá es un vector, como pueden apreciar, ¿ya? Tiene la forma de una flecha, ¿ya? Y podemos apreciar las tres partes fundamentales, ¿no? Como les dije al inicio, un vector tiene un módulo, ¿sí? El módulo es como si fuera la distancia, el tamaño, ¿ya? También contamos con una línea de acción. A esta línea de acción se le llama dirección, ¿ya? Y a la parte final de dicho vector, donde apunte el vector, a esa parte se le llama el sentido, ¿ya? Si yo les hago la pregunta, el vector, ¿cuántos sentidos podrá tener? Un solo vector, posiblemente dos. Uno que pueda apuntar a ese lado y el otro contrario. Ahora, vamos a describir cada una de estas características. Una de ellas es el módulo. ¿Qué cosa es el módulo? Bueno, como les mencioné hace un momento, el módulo es la magnitud o tamaño del vector, o la distancia, en otras palabras. A ver, le puedo dar una analogía, ¿no? Si suponemos, cosa que no es, pero suponemos que esta pequeña regla es un vector y decimos que el sentido irá en esta dirección, nosotros tenemos acá la regla, la podemos apreciar, podemos medirla, tiene una distancia medible, el sentido como les indiqué, pero solamente faltaría ubicarla en un espacio. Entonces, vamos a suponer que nuestra reglita es esto de acá, este vector. Entonces lo vamos a ubicar en un espacio. En este caso, nuestro espacio está separado por filas y columnas. Pero si te das cuenta, mira, en este espacio yo estoy haciendo una separación, ¿no? Entre vértice y vértice hay una unidad de separación, igual con este vértice y este vértice, ¿cierto? Entonces, vamos a definir nuestro espacio y va a ser el lugar donde nuestro vector se va a encontrar. Ahora, si queremos definir el módulo, nosotros lo que simplemente tenemos que hacer es hallar cuánto es esta distancia. Y eso es algo muy conocido por ustedes, por el curso de geometría, hallar distancias. ¿Distancias de qué? De segmentos, de flechas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hallar la distancia, ¿no? A ver, miren, si sabemos que este pequeño cuadradito es de 1 por 1, entonces, a ver, yo te pregunto, ¿cuál será la distancia desde este punto hasta este punto? Si te das cuenta, la distancia es 4, 1, 2, 3, 4. 4 unidades, ¿cierto? Ahorita te comento por qué estoy hallando estos dos segmentos. A ver, te pregunto, esta distancia desde este punto hasta este punto, 1, 2, 3. 3 unidades, ¿cierto? Entonces, ¿para qué yo he hallado la distancia, la medida de estos dos segmentos? Es un método para poder hallar la distancia de mi vector. Porque si te das cuenta, esta columna con esta fila tienen un ángulo de 90 grados. Y si forman un ángulo de 90 grados, si te das cuenta, todo esto formaría como un triángulo rectángulo. Pero no solo un triángulo rectángulo, sino un triángulo rectángulo notable. ¿Cuál es ese triángulo? El triángulo de 3, 4 y 5. Entonces,
te pregunto, ¿cuál será el tamaño de nuestro vector? La respuesta sería 5 unidades. Entonces, esa medida que tú acabas de hallar es el módulo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Bueno, lo vamos a representar de la siguiente forma. Bien. Primero, no te olvides que para nosotros, para definir nuestro vector, primero tienes que ponerle un nombre realmente, ¿no? Mira, haces un nombrecito. Puede ser vector A, vector B, C, lo que tú desees. Entonces, el módulo se va a representar de la siguiente forma. Mira, dos barritas y el vector A. ¿Entiendes? Dos barritas y el vector A. ¿Sí? Entonces, cuando tú veas estas barritas, quiere decir que eso es un módulo. ¿Ya? A ver, te preguntaba hace un momento, ¿no? ¿Cuál era la distancia de tamaño de este vector? Y la respuesta es, ¿cuánto? 5. ¿Sí? 5 unidades. Miren, déjenme decirles una cosa. Déjenme decirles que hay otra representación más del módulo de un vector. La otra representación es de esta forma. Simplemente un A. ¿Ya? No se olviden jóvenes. Entonces, no se olviden que un vector siempre se representa de esta forma, ¿no? Con una flecha, pero además con un nombre, vector A. Cuando tú quieres hallar su módulo, le aumentan las barritas y ya tienes el módulo de quién ya. Ahora, otra representación es simplemente quitarle todo. Quitarle la flechita, quitarle la barrita y simplemente que quede A. Eso también es el módulo. Y es igual a 5. ¿Los jóvenes? Ahora, como le mencionaba al inicio, ¿no? Le mencionaba que para tener un vector necesitamos ¿qué cosa? Módulo, dirección y sentido. Entonces, ahora le voy a hablar de la dirección y el sentido. ¿Sí? Y les quería decir algo, un detalle, una pequeña observación. Si yo les digo, tengo un vector, tengo un vector de esta forma, será igual a un vector que tenga esta otra dirección. ¿Serán iguales esos vectores? Obviamente no. ¿Ya? Tengan en cuenta en qué posición se encuentran. ¿Sí? Por más que tengan la misma distancia, no son los mismos vectores. Entonces, por eso les menciono esta característica fundamental del vector. De la dirección y el sentido, mira, déjame decirte que yo para poder saber la característica del vector, simplemente debo decirte que la dirección y el sentido está basado en el ángulo que tiene el vector, en este caso puede ser el vector A, con respecto a quién? Al eje X. Pero eje X, ¿qué? Eje X positivo. Mira, te das cuenta. En base al eje X, yo voy a trazar mi vector. Acá está, el vector A. ¿Cuál será su ángulo? Su ángulo, su sentido y dirección, en este caso es el θ sub B. Vamos a saber ahorita cuánto vale eso. Ahorita en este momento lo vamos a hallar. Pero no es el único vector, puede haber otro vector, el vector B. Y este otro vector también, ¿no? También tiene un sentido y una dirección, que también se obtiene a partir del eje X. ¿Ya? ¿Sería qué cosa? Este ángulo θ sub A. Entonces, acá para poder hallar los valores de estos ángulos, lo que simplemente tienes que hacer es recordar un poco de geometría y listo. Si queremos hallar el ángulo hacia el vector, en este caso vamos a poner aquí. Vamos a hacer una pequeña corrección acá para que sea coherente. ¿Ya? En este caso, le pregunto, si quiero hallar, por ejemplo, este ángulo, ¿sí? Ángulo θ sub B. Te pregunto, a ver, ¿cuál es el ángulo de este vector con respecto a X? Acá está, mira, 20. Entonces, colocas acá 20. ¿20 qué? 20 grados. Ahora, si quieres saber el ángulo que tiene el vector A con respecto a X, simplemente es un pequeño cálculo, ¿no? Por ejemplo, mira, tiene 20 acá, 40 acá. ¿Cuánto será esto de acá?
Si todo suma 180, ¿cuánto será? Sí. 100 qué? Sí. 100. Bien, ¿te das cuenta? Ahora, por lo tanto, si este es 120 y este es 20, ¿cuánto será todo esto? 140, ¿te das cuenta? 120 más 20, todo 140. Se ha habilitado este pequeño vector en base a x. Eso es todo, jóvenes, con respecto a dirección y sentido. Ahora, vamos a ver algunas propiedades de los vectores que te voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Entonces, miren, yo te hablaba acerca de si dos vectores eran iguales o no. Ahora te mostré el ejemplo de la reglita, ¿no? ¿Sí? Ahora, bueno, para poder definir que dos vectores sean iguales, se tiene que cumplir lo siguiente. Se tiene que cumplir, para que dos vectores sean iguales, se tiene que cumplir que tienen que ser iguales, ¿qué cosa? En módulo, en dirección y en sentido. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si tuviera un vector A y un vector B, para que estos dos vectores sean iguales, ambos tienen que tener mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. Eso es todo, joven, para poder definir dos vectores iguales. Pero vamos a observar aquí a ver si efectivamente este vector A y este vector B son iguales. Veamos, ¿no? A ver, primero, hacemos la medida respectiva de este vector A. Queremos saber el módulo. Entonces, vamos a fijarnos en el otro vector. El otro vector, ¿qué distancia también tiene? La distancia D. Las distancias son D y D. ¿Son iguales? Por supuesto, ¿no? Entonces tienen el mismo módulo. Muy bien, ya con el módulo estamos en lo correcto. Ahora vamos a ver si tiene la misma dirección y sentido. Si te das cuenta, el vector A y B se encuentran en una misma línea de acción, ¿cierto? Como te mencioné al inicio, ¿no? Es la dirección, están en una misma dirección, ¿sí? Entonces te pregunto, como están en una misma dirección, ¿es una condición para que sean iguales? Por supuesto, ¿no? Ya vamos por cuánto. Vamos por módulo, son los mismos módulos y tienen la misma dirección, ¿cierto? Están en una misma línea de acción, en la misma dirección. Ahora, nos falta un detalle, ese sentido. Te pregunto, ¿tendrán el mismo sentido el vector A y el vector B? Por supuesto que sí. Mira el sentido, mira cómo, en qué sentido va. Acá está la línea de acción, ¿cierto? ¿En qué sentido está el A? En este sentido. Y el B también, ¿te das cuenta? Entonces, por lo tanto, A y B, ¿cómo son? A y B son vectores iguales. ¿Ya, jóvenes? No se olviden eso. Muy bien. Ahora, déjenme aclararles un par de cosas más. Miren, la pregunta sería ahora si el vector A y el vector C serían iguales o no. Esa es la pregunta, ¿no? Profe, es cierto que A y B son iguales porque están en la misma posición, en la misma dirección, por supuesto. Pero déjenme decirles, jóvenes, que el vector A y C también son iguales. Y vas a ver por qué. Mira, primero, A y C tienen el mismo módulo, son D y D. Ambos son D y D. La misma mismo módulo, la misma distancia, ¿cierto? Ya está en el primer paso. Vamos con la dirección. Bueno, acá en la dirección, jóvenes, déjenme comentarles lo siguiente. La dirección, ¿ya? Puede ser variable. Si tengo acá la dirección y yo trazo una paralela similar a esta de acá, trazo una paralela, esta también, jóvenes, sería la dirección. ¿Por qué? Porque la dirección se basa en ¿qué, jóvenes? En el ángulo. Entonces, como yo me estoy basando en el ángulo, yo les pregunto, si son paralelas, ¿acaso no tendrían que tener el mismo ángulo, la misma inclinación, la misma pendiente? Jóvenes, les pregunto. Por supuesto, ¿sí o no? Son paralelos. Claro, entonces sí tienen la misma dirección. Y tendrán el mismo sentido, fíjate bien. Mira, A, el sentido sería C también. Entonces, por lo tanto, A y C también son iguales, jóvenes.
Profe, pero tú me estás escapando. Tú me dices primero que A y B tienen que estar en la misma dirección, mira, y están en el mismo lugar, pero el C no está incluido. Los jóvenes, acá les estoy mencionando una de las propiedades. No se olviden, por favor, ¿ya? A y C en este caso son los mismos vectores, aunque no parezcan. Los jóvenes, entonces, es fundamental eso de acá. Acá te voy a comentar que A y C son los mismos vectores. Y no solo eso, ¿no? B y C también son lo mismo. B y C. Los mismos vectores. Listo, jóvenes. Ahora, pasamos a la siguiente propiedad. Esta propiedad consiste simplemente en definir dos vectores y encontrarle la relación. En este caso, la relación de los vectores va a ser un número real. Mira, para que dos vectores sean colineales, ¿ya? Colineal quiere decir esto, mira. Colineal quiere decir simplemente que dos vectores se encuentran en una misma línea, colineales, ¿sí? Eso quiere decir, para que dos vectores sean colineales, tiene que cumplirse esto que les menciono, esto que les escribo. Si A y B son dos vectores colineales, entonces A tiene que ser por lo menos igual a ¿quién? A un vector B multiplicado por ¿quién? Por un número real cualquiera. ¿Los jóvenes? Entonces eso se cumple. Ojo que como n puede ser un número real, puede ser cualquier número. Puede ser natural, entero, fraccional, puede ser un número racional, irracional, lo que tú quieras, ¿no? Pero que sea un número real. ¿Ya? Entonces, acá les voy a mencionar dos situaciones, ¿no? Una cuando n es positivo, mayor que 0, y otra cuando n es negativo. ¿Ya? Supongamos que, mira, tenemos dos vectores, ¿ya? Y son colineales. Pero colineales tú dijiste en la misma línea, sí, pero también te olvides, no te olvides que hace un momento te mencioné acerca de las líneas paralelas, sí, claro. Pueden encontrarse de esta forma. Para que esto de acá se cumpla, ¿no? El valor de n tiene que ser positivo. Nunca se olviden, ¿no? Para que tengan una cosa, el mismo sentido, las jóvenes. Entonces, cuando tu n es positivo, los vectores tendrán el mismo sentido, y a estos se le van a llamar vectores paralelos, porque van hacia el mismo sentido. Ahora, hay otra situación. La otra situación es cuando n es negativo. Cuando n es negativo, jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Cuando n es negativo, el sentido de uno de esos vectores cambia, ¿no? Acá les menciono, mis jóvenes, este es el vector A y este es el vector B, por si acaso, ¿no? Son los ejemplos, ¿no? A y B, ¿ya? Y uno de esos vectores cambia de sentido, porque simplemente el n es negativo. ¿Ya? Entonces, a este par de vectores se le va a llamar los vectores antiparalelos. Nada más. ¿Los jóvenes? Ahora, vamos a mencionar algunas operaciones con los vectores. En este caso, vamos a mencionar la adición de vectores, ¿ya? Porque eso es lo que fundamentalmente se va a encontrar en los ejercicios. A ver, jóvenes, entonces, primero vamos a sumar vectores paralelos. A ver qué tenemos. Mira, supongamos, jóvenes, supongamos que tenemos dos vectores que tienen la misma dirección y sentido. Mira cómo es la dirección, mira. Sentido A va hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? Y el B también va, ¿no?, a la derecha. Tienen el mismo sentido, ¿no? Y son paralelos, tienen la misma dirección. Pero no necesariamente son iguales, ¿ya? Entonces, jóvenes, cuando tú sumas estos dos vectores A y B, el resultado va a ser un vector suma. Entonces, este vector suma tiene un respectivo módulo, ¿sí? El módulo por la distancia, no te olvides. Y vamos a ir acá, mira, a ver, hallemos su módulo. ¿Cuál será? Barritas
de S, del vector S, ¿no? Eso quiere decir módulo de ¿quién? Del vector S, ¿no? ¿Y a cuánto sería igual? Sería igual a ¿quién? Al módulo de A, del vector A, más ¿quién? Más el módulo del vector B. ¿Ya, joven? Mira, simplemente suma. Otra forma de representar es esta, mira. Como te mencioné al inicio, ¿no? Ahora que lo recuerdes, mira. Te mencionaba que otra forma de representar el módulo es simplemente colocando, ¿qué cosa? Las letritas, ¿no? Sin nada, sin compañía, solitas. ¿Sí? Esa es otra forma de representar el módulo. Entonces, ahora, ya hemos mencionado la suma de vectores paralelos. Ahora vamos a mencionar la suma de vectores antiparalelos. Vamos a ver la suma de estos vectores, mira. Si son antiparalelos, jóvenes, ¿cuál es la característica de los antiparalelos? Que si el vector A se pone en un sentido, en este caso va hacia la derecha, el vector B tiene que ser antiparalelo, ¿sí? Tiene que irse a otro sentido, ¿no? A la izquierda. Entonces, efectivamente, si yo quiero sumar jóvenes estos vectores, lo represento de esta forma, ¿no? Vector A más vector B es igual a la suma, ¿no? Al vector S. Pero para yo representar el módulo, para saber cuál es el módulo del vector S, simplemente le pongo cosa al S, le pongo las barritas, ¿sí? Las barritas del vector S. Pero este módulo, ¿a cuánto será igual? Simplemente tienes que hacer esto. Hallas el módulo de A, y le restas ¿quién? El módulo de B. Ya, jóvenes, entonces esa sería una de las propiedades de adición de los vectores, jóvenes. Continuando con las clases, jóvenes, ahora vamos a ver la suma de vectores que son perpendiculares, ¿ya? Sean dos vectores A y B y ambos son perpendiculares, es decir, que ambos forman un ángulo de 90 grados. Si yo quiero hallar la suma de ambos vectores, lo único que tengo que hacer para poder representar esa suma es lo siguiente, mira. Primero cojo este vector y trazo una paralela en este extremo, mire, en el extremo final de este vector B. Si te das cuenta acá de líneas blanquitas, como las puedes ver. Y también trazo una paralela a este vector B. Mira, acá está. Para obtener la resultante, lo único que tengo que hacer es, desde el origen, trazar un vector desde el vértice hasta el otro vértice. Prácticamente es como si fuera la diagonal de un pequeño rectángulo o cuadrado, como desees, ¿no? Entonces, acá de esta forma tú puedes representar el vector suma. Ahora, el vector suma es igual al vector A más al vector B. Pero si queremos saber el módulo de este vector suma, mire, tenemos que recordar uno de los teoremas fundamentales de la matemática. El teorema de Pitágoras, ¿recuerdas? Muy bien, entonces, ¿qué decía el teorema de Pitágoras? Simplemente nos mencionaba, ¿no? Un pequeño triángulo rectángulo, ¿no? De catetos, ¿ya? En los cuales la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa. Bueno, lo que voy a hacer es simplemente sacarle una raíz cuadrada y al final me va a quedar solamente la hipotenusa, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá, mira. El vector suma, para hallar el módulo, que es S, el módulo S, va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? De la suma de cuadrados del módulo de los vectores. Este es el módulo del vector A al cuadrado, más el módulo del vector B al cuadrado. Y sácale la raíz cuadrada, al final te va a resultar ¿qué cosa? El módulo del vector S. ¿Ya, jóvenes? Entonces, bueno, hay otra forma más de hallar la suma. Esa otra forma se da cuando los vectores son secantes, ya no son perpendiculares, sino hay otro ángulo ya no es 90, sino es un ángulo cualquiera. Entonces, a este método también se le conoce como el método del paralelogramo. Lo puedes encontrar en otros libros. Entonces, ¿cómo representamos el vector suma de estos dos vectores?
¿No? Si te das cuenta, mira cómo está el sentido, ¿no? El sentido A, sentido B. ¿Cómo yo represento ese vector suma? Simplemente uno, el origen, ¿con quién? Con un vértice del extremo del paralelogramo. ¿Cómo? Mira, de esta forma. ¿Te das cuenta? Entonces, este vector que yo acabo de dibujar es el vector S. ¿Ya, jóvenes? Tengan en cuenta, por favor, que mira cómo el sentido de ambos vectores, el vector A y el vector B, están saliendo del punto de origen, ¿no? No se olviden, jóvenes, ¿ya? Ahora, si yo quiero saber el módulo de este vector S, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplico la siguiente formulita, ¿no? Eso se conoce como el teorema de cosenos, ¿ya? Pero simplemente es, ¿qué cosa? Para hallar el módulo de S, simplemente yo tengo que hallar la raíz cuadrada de ¿quién? El módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más 2 veces el producto. ¿De quién? De A por B. Pero estos son módulos, distancia, jóvenes. Acá ya no hay vectores. ¿Multiplicado por quién? Por el coseno del ángulo. ¿Pero qué ángulo, jóvenes? El ángulo que está entre ambos vectores. ¿Quién es el ángulo? El ángulo teta. ¿Ya, jóvenes? Entonces, acá de esta forma tú tienes el módulo de la suma de S. ¿Ya? Ojo, jóvenes, cuando me refiero a S, me refiero al módulo, que también es representado por barrita, pero si no, de manera práctica yo le pongo S para facilitar la escritura, ¿ya, jóvenes? Ahora, hay una más, jóvenes, miren. Esto se da cuando los vectores son consecutivos. Mira, esto es interesante porque esto te puede permitir resolver los ejercicios de manera rápida. Mira, ¿qué pasaría, jóvenes, si yo quiero hallar la suma del vector A más el vector B más el vector C y D? Lo que yo simplemente tengo que observar es lo siguiente, jóvenes. Tengo que observar, basta que cada uno de estos vectores sea consecutivo, o sea, es decir, mira, el sentido del origen de A, mira, el vector A. ¿Dónde finaliza en este punto? Finaliza donde comienza ¿quién? El B. Y B finaliza donde comienza el C. Y así sucesivamente, joven. Para yo poder hallar la suma, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Dibujar un vector, pero el vector va a empezar desde el origen. ¿De quién? De todos los vectores consecutivos. ¿El origen quién es? Es este punto de acá, es el origen de A. Empiezo de acá y termino, adivina dónde. Termino donde todos los vectores culminan, o sea, en este punto. Y esto, jóvenes, este vector que acabo de dibujar es el vector S, que es la suma de todos los vectores que tenemos acá, A, B, C y D. ¿Ya, jóvenes? Entonces, como pueden apreciar, vector S es igual a la suma de A, B, C y D. ¿Ya, jóvenes? Entonces, para esto vamos a resolver un par de ejercicios para poder entender mejor lo que yo les acabo de explicar. Tenemos acá en este problemita, mira, puedes apreciar, lo que tienes acá es un pequeño cuadrado, pero este cuadradito está conformado por 4 vectores, ¿ya? El cuadradito tiene de lado 2, 2, ¿ya? Entonces, mira, lo que me pide este problema es hallar el módulo de la resultante de todos estos vectores. ¿Ya, jóvenes? Miren, esto de acá, jóvenes, se resuelve de varias formas. Te voy a mencionar 2. La primera, ¿ya? Primero, jóvenes, recordando la suma de vectores consecutivos. Mira, si yo tengo 2 vectores consecutivos acá, mira este vector, con este vector. Dime, ¿cuál va a ser la suma de esos vectores? Bueno, la suma de esos vectores va a estar en esta parte, mira. Desde el origen de este vector hasta el final del otro vector, que sería este de acá, mira. Ahí está, mira. ¿Te das cuenta? Ese es el vector suma. La suma de estos 2 vectores. Entonces, jóvenes, yo te pregunto, a ver, si yo acabo de sumar estos 2 vectores y he obtenido este vector suma, dime, ¿acaso estos 2 vectores no se van a eliminar? Claro que sí, ¿no, joven? Si estos 2 vectores es equivalente a este vector.
Claro que sí. Entonces, mira, acá tengo ahora el vector suma de los anteriores. Pero mira, hay otro par de vectores más. Entonces, ¿cómo hago para obtener la suma de estos otros dos vectores? Lo que simplemente tengo que hacer es lo mismo que te comenté hace un momento, ¿no? Aplicar los vectores consecutivos. Veamos. ¿Este vector con este vector son consecutivos, sí o no? Por supuesto. Entonces, te pregunto, ¿cuál será la suma de estos vectores? ¿Cuál será la resultante de estos vectores? Bueno, yo lo dibujo, te lo voy a poner acá, mira, lo voy a poner acá. Cae en el mismo lugar que el vector S que acabo de dibujar hace un momento. ¿Sí? Entonces, joven, si te das cuenta, mira, este vector es prácticamente el mismo vector S. P es igual a S, porque están justo en el mismo punto, pues, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo acabo de dibujar este vector P, dime, ¿es la suma de los anteriores? Por supuesto. ¿Qué hago? Borro los anteriores. Ahora, jóvenes, miren, cuando tú tienes dos vectores iguales, si quieres hallar la resultante, ¿recuerdas tú el método que te mencioné? En el cual la suma de dos vectores que son colineales era igual a ¿qué cosa? Era igual simplemente a la suma ¿de quién? De sus módulos. Punto. Listo. Entonces, joven, todo este problema resultó al final en esos dos vectores, vector S y vector P. Cada uno está encima del otro, superpuesto. ¿Ya, jóvenes? Entonces, te pregunto, si yo quiero el módulo del resultante, ¿qué tengo que hacer con cada uno de estos vectores? Hallar su módulo. ¿Cómo hallo el módulo? Sencillo, jóvenes. Ya no existen los anteriores vectores, pero existen sus huellitas, ¿sí o no? Ahí están sus huellitas. ¿Estuvieron ahí, sí o no? ¿Sí o no? Por supuesto. Entonces vamos a dibujar acá los puntos. Estos puntos consecutivos son puntos imaginarios. Pero ¿recuerdas tú qué eran? Eran los lados del cuadradito, ¿sí o no? Ahora, mira, te pregunto, ¿cómo puedes hallar la distancia, el tamaño, el módulo de estos vectores? Simplemente, si te das cuenta, aplicas, ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras, ¿sí o no? ¿Sí? 2 y 2. Triángulo de 45, 45, ¿sí o no? ¿A cuánto va a ser igual S? Claro, 2 raíz de 2, ¿sí o no? Muy bien. Entonces acá vamos a colocar, mira, el módulo de quién, del vector S, sería igual a quién. Acá te lo coloco, mira, a la raíz cuadrada. ¿De quién? A la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ya, jóvenes, entonces, ¿cuál sería el valor de ese módulo? El valor de ese módulo, el módulo de S, de este vector, sería 2 raíz de 2. Listo, jóvenes. Ya tenemos el módulo de S, falta el módulo de P, porque hay dos vectores, ¿sí o no? A ver, ¿cuál sería el módulo de P? Si te das cuenta, el módulo de P es el mismo módulo de S. Entonces, lo que simplemente tenemos que hacer acá, ¿no?, es hallar el mismo módulo, ¿no? Como son los mismos, el valor sería 2 raíz de 2. ¿Ya, jóvenes? Pero yo quiero hallar la resultante, ¿no? Como tienen la misma dirección, el mismo sentido, lo que simplemente tengo que hacer es, para hallar la suma, la resultante, lo voy a colocar acá, mira, la resultante, lo que tengo que hacer es simplemente sumar, ¿qué cosa? Sumar el módulo de S más el módulo de ¿quién? El módulo de P.
¿Y eso sería igual a cuánto, joven? A ver. Módulos, 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2. ¿Cuánto sería? 4 raíz de 2. Muy bien. Y de esa forma, jóvenes, tenemos el módulo de la resultante. Nada más. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro ejemplito acá. Otro ejercicio más, el problema número 7, mira. Y nos pide lo siguiente, mira. Según el rectángulo mostrado, este es un rectángulo, 90 grados en cada uno de los vértices. Nos pide la resultante nuevamente, ¿no? La resultante. Y no solo eso, nos pide el módulo de la resultante. ¿Ya? Hay la resultante y el módulo, ¿no? El módulo. Entonces, vamos a hallar la resultante primero y luego el módulo. Jóvenes, hay muchas formas de resolver esto, también este ejercicio. Pero te voy a enseñar una, y se llama la descomposición de vectores. Mira este vector yo le voy a poner un nombre, mira, le voy a poner el vector A. El vector A. Y este otro vector le voy a poner otro nombre, es el vector B. Entonces, a este vector A, jóvenes, yo lo puedo separar, lo puedo descomponer, jóvenes. ¿Ya? Porque tú sabes que todo vector es resultado de una suma, ¿sí o no? Por supuesto, es resultado de una suma. Y entonces quiere decir que se puede descomponer, ¿sí o no? Porque tú recuerdas que existen las propiedades de adición, ¿cierto? Entonces, a ver, hagamos eso, mira, jóvenes. Mira, el vector A lo voy a descomponer. ¿Cómo lo hago? Mira, simplemente lo que tengo que hacer es trazar, ¿qué cosa? Vectores de esta forma. Por ejemplo, para A, sus vectores descompuestos serían ¿quiénes? Serían estos, ¿cierto? Si A se encuentra en esta parte, al descomponer el vector A, lo descompongo entre este vector y este vector, ¿sí o no? ¿Por qué? Tú te preguntas, profe, pero no me has enseñado eso. No, joven, si tú te das cuenta, en la parte anterior te mencioné que anteriormente acá habían dos vectores que resultaban un vector, ¿sí? Y entonces yo puedo hacer que ese mismo vector se descomponga en dos vectores anteriores, ¿cierto? Entonces eso es lo mismo que estamos aplicando acá. Vector A lo voy a descomponer en dos vectores. En el vector, le voy a poner acá un vector M, que no sé cuánto de módulo tendrá, ahorita lo vamos a ver, el vector N, ¿sí? Ahora, dime, si lo he descompuesto este vector, ¿desaparece o no desaparece? Por supuesto que desaparece, ¿sí o no? Ya no existe ya. Ahora, muy bien, ya está. Listo, desapareció. Entonces ya hemos descompuesto el vector A. Ahora, ¿te parece si descomponemos el vector B también? Ya lo vamos a descomponer, mira. Vamos a descomponerlo por acá, mira. A ver, fíjate acá, en el vector B. ¿En qué lo descomponerías? ¿En qué lo descompondrías? Mira, acá simplemente te quedaría de esta forma, ¿sí o no? Ya está. ¿Te das cuenta? Mira. Este vector y este vector forman un vector. El vector B, que acaba de desaparecer, ya no está. ¿Me entiendes? Ya desapareció. Entonces al final, los únicos vectores que te van a quedar son estos cuatro. Este con este de verde y el otro de amarillo. Vamos a ponerle el nombre, no sé, a ver, M, N, el P y el Q. ¿Ya? Ten en cuenta que este vector Q y este vector N se encuentran en el mismo lugar, sino que los separo un poco para que se pueda notar. Ahora, a ver, veamos, mira, este vector M, te pregunto, ¿cuánto será el módulo de este vector? Simplemente lo único que tienes que hacer es observar y medir, nada más. A ver, fíjate, ¿cuánto tiene de distancia? Ah, acá está, mira, ¿cuánto es? 6, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto será el módulo de M? El módulo de M será 6 unidades, ¿cierto? ¿El módulo de P cuánto será?
6 también. El módulo de Q será 3. El módulo de N también 3, ¿cierto? Son los lados nada más, ¿ya? Entonces, ya conocemos prácticamente todo. Ahora, lo único que tenemos que hacer es obtener la resultante de estos 4. ¿Cómo lo hacemos? Mira, sencillo. Los vectores que son paralelos y que están en una misma dirección se suman, ¿cierto? A ver, estos dos vectores, si lo quiero sumar, lo voy a sumar y lo voy a colocar acá, mira. Lo voy a colocar en un pequeño plano cartesiano. Este es el plano cartesiano. Y lo voy a representar de esta forma, mira. Vectores que van hacia la izquierda, el vector M y el vector P. Este vector de acá que ves, este vector, lo voy a llamar el vector, puede ser un vector Z. El nombre no importa mucho, pero lo que importa es que tú tienes que entender que este vector Z es la suma de ¿quiénes? La suma de dos vectores, vectores M y vector P. ¿Ya? Es lo que más importa. Ahora, veamos por acá, mira. El vector Q está apuntando hacia arriba y este vector N está apuntando hacia abajo. Jóvenes, estos vectores tienen la misma distancia, ¿sí o no? Y si tienen la misma distancia, pero están en sentido contrario, son antiparalelas, ¿qué va a pasar? Adivina qué va a pasar. Lo que va a pasar es que se van a eliminar, joven, se van a eliminar. Pero mira, ¿cómo yo sé que se elimina? Tú lo vas a comprobar de esta forma, mira. A este vector, yo le voy a llamar el vector W, ya, W, ahí está, mira. El vector W va a ser igual a ¿quién? Mira. Mira, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a ¿quién? Mira. Sería Q que va para arriba, ¿cierto? Sería Q. Y mira, este vector de acá, en sentido contrario. ¿Recuerdas qué pasaba? Para hallar la suma de estos dos, se restaban, ¿no? Es una de las propiedades de suma, ¿sí? Cuando son paralelas, en el mismo sentido, se suman. Pero cuando son antiparalelas, ¿recuerdas? Antiparalelas, ¿qué pasaba? Se restaba, ¿no? Entonces, eso mismo aplicas acá. Ahora, una de las propiedades que te mencioné también era el módulo, ¿cierto? Cuando eran paralelas, ¿qué pasaba con la suma? ¿Qué se tenía que sumar? Si se sumaban los vectores, se sumaban ¿qué cosa? Los módulos. ¿Cuánto es el módulo de M, joven? El módulo de M y el módulo de P. Lo hemos comentado, ¿sí o no? ¿Cuánto era el módulo de M? 6. ¿Y el módulo de P? ¿También vale? 6, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuánto será el módulo del vector Z? 12, por supuesto. Ahora, vamos con esto de acá. Mira, a ver. Tú me preguntaste, profe, ¿pero por qué 0? ¿Por qué? Porque simplemente se restan, mira. Si te das cuenta, acá vamos a verificarlo, ¿no? ¿Cuánto es Q? El módulo de Q. Mide acá. ¿Cuánto es? 3. ¿Le resta quién? ¿El módulo de quién? De N. ¿Cuánto es el módulo de N? ¿Dónde está N? Acá. ¿Cuánto es? 3. ¿Cuánto es el resultante entonces? El resultante es 0. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay módulo, que esto de acá no existe porque es 0. O sea que se elimina. ¿Dónde está? Nunca estuvo. Entonces, como el único vector que existe por el momento es este de acá es el resultante. ¿Te das cuenta? Entonces, finalmente, joven, el resultante, ¿quién sería? El resultante es el vector Z, ¿ya? Y este vector Z tiene un módulo, ¿no? El módulo de Z. Sí, lo voy a representar con barritas, acá, mira. ¿Ya? ¿Sería cuánto? ¿Cuánto hemos dicho que era? Era 12. 12 unidades, ¿no?
Entonces, jóvenes, de esta forma se halla la resultante, ¿no? Esta es la resultante final. Muy bien, jóvenes, hemos culminado con la clase de hoy, con el tema de hoy. No se olviden que el siguiente tema es cinemática. Hemos presentado 2 problemas y les estoy dejando un par de problemas más, les he entregado ya al encargado. Cualquier consulta, cualquier duda, me la hacen presente, no hay ningún problema. Eso es todo por hoy. Muchas gracias, jóvenes.